Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Como prometimos el lunes pasado, vamos a seguir hablando de la cercanía, no solamente del presidente López Obrador con la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, sino también de la estrategia instrumentada por estas iglesias para influir en gobiernos no solo de México, sino de toda América Latina. ¿Cómo y dónde se origina este plan? Veamos el contexto. La cercanía de Andrés Manuel López Obrador con las iglesias evangélicas ha quedado patente desde la campaña electoral. Luego de su alianza con el partido Encuentro Social, el mandatario los invitó a distribuir la cartilla moral en templos, casas y eventos masivos. Además, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que al menos 3 miembros cercanos a la cúpula de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas trabajan como servidores de la nación en la Secretaría de Bienestar. Esta cercanía no ocurre solo en México. El proyecto Transnacionales de la Fe, realizado por periodistas de 15 medios, describe la influencia de las iglesias evangélicas en los gobiernos de América Latina. En México, se han unido para impulsar lo que llaman la divina cuarta transformación, que tiene como línea la ley de Dios. La investigación señala que Capitol Ministries, una organización encabezada por el pastor cristiano Ralph Drollinger, tiene como función reclutar a políticos de distintos partidos para influir en las decisiones de gobierno. Capitol Ministries tiene una poderosa influencia en el gabinete de Donald Trump a través de figuras como el secretario de Estado Mike Pompeo, el vicepresidente Mike Pence y la secretaria de Educación Betsy DeVos. Según la investigación, algunos de los reclutados por Capitol Ministries para gobernar con la Biblia en México son el senador Manuel Añorbe Baños del PRI, las senadoras del PAN Gina Andrea Cruz Black Leye, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, y Omar Obed Maceda Luna del PRD, la senadora Lili Tellas de Morena y la diputada del PES Norma Edith Martínez Guzmán, además de Jorge Lee Galindo, director general adjunto federal de Asociaciones Religiosas de México, y que desde hace 20 años ha auxiliado crear más de 1,000 organizaciones cristianas o protestantes. El representante en México de Capitol Ministries es Ricardo Arizmendi, que es también enlace con la clase política, mientras que otros líderes son responsables de realizar gestiones con el presidente López Obrador y con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Encabezados por Arturo Farela, las iglesias evangélicas buscan obtener beneficios fiscales, participar como predicadores en programas sociales y obtener concesiones de radio y televisión. En materia legislativa, se oponen firmemente a los derechos de las personas LGBTTI y los derechos reproductivos. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, ya lo hemos tomado el lunes, ya por aquí Alfredo Lecona nos mencionaba la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Yo le pregunté a Lili Tellas, porque es mi amiga, y sí lo tengo que decir, le pregunté que se había leído este texto, si había visto su nombre allí, y me dijo que sí, que era totalmente una mentira. Entonces, simplemente lo que ha presentado una iniciativa en contra para penalizar el aborto. Pero habría que preguntarle. No, pero Lili ha estado en contra del aborto. Tenga una convicción, no significa que eso es profese la No, fe. pero eso es lo que dice. Eso es lo que dice la investigación esencialmente de Lili Tellas. Sí. Cuando vale, Yo más bien digo, ya, ahí habría que trasear también las 18 enmiendas en los estados de la República, en donde el PRI con el PAN, Sí, con algunos son grupos todos, empresariales, antes de esta confraternidad, pues también movieron las legislaturas estatales. Pero bueno, habiendo dicho eso, lo tenía que decir porque se lo pregunté ese mismo día, después de que Lecona trajo esta investigación. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Te preocupa las iglesias evangélicas? Evidentemente en Brasil hemos visto ya cómo tienen una telebancada, no telebancada, sino más bien un grupo evangelizador evangélico en el Congreso. ¿Cómo lo ves? Pues en el contexto de México es interesante porque desde la Constitución, en el artículo 24, es el que nos habla sobre la libertad de culto, y el 130 habla sobre la separación de Estado e Iglesia. Ahí es como la interpretación, creo que se ha hecho como se ha querido, ¿no? Y creo que los servidores públicos han tenido bastantes, creo que deudas, a partir de que sí han dado preferencia a ciertos grupos religiosos, entre ellos los evangélicos cristianos. Ahorita esta administración. Sí, ya pasado eran los esta católicos con el panismo. Sí, entonces ha ido como esa preferencia ha ido teniendo una transición. ¿Qué es lo que preocupa? También la narrativa que todo el tiempo está como reforzando a las personas de la diversidad sexual, por ejemplo, que nuestros derechos o van a ser sometidos a consulta o justo están, no sé, dentro del legislativo tenemos opiniones como la de Lili Tellas, que si bien es una persona que tiene convicciones y que puede estar o no a favor del aborto. Y que representa ¿no? un sector de la población. Pero también. su obligación es legislar en un marco de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? E incluso creo que va así con toda la administración pública, en el caso de la administración pública. Ahora, sí me preocupa y sí preocupa porque al final la forma en la cual la permisibilidad para discriminar, la permisibilidad para generar ciertos discursos de odio se ve envuelta en un pánico moral que actualmente está operando, ¿no? Y cuando digo pánico moral, es que no es solamente casualidad
el que este acercamiento del Estado con la Iglesia se dé, sino que todas las opiniones que generan a partir de la Iglesia se van a ver legitimadas por el Estado y estas opiniones también van a tener una influencia en la decisión de la toma de decisiones del país, ¿no? Entonces sí es preocupante porque de alguna otra forma también estamos viendo que solamente es un grupo religioso y qué pasa con... Pero aparte de grupos religiosos excluyentes, ¿no? Porque pareciera que también, por ejemplo, las personas LGBTI no tenemos fe, Sí, ¿no? sí, No sí. tenemos espiritualidad, Claro. ¿no? Y déjame hacer una acotación, porque además también siempre cuando hablamos de estos grupos evangélicos decimos que son todos antiderechos y no es cierto. No es cierto. Hay muchos que son Claro que incluyentes, sí. hay muchos que están a favor La de la Iglesia diversidad, Metropolitana, por supuesto. ejemplo, Por supuesto, que Católicas ojalá por el tuvieran derecho a decidir. católicas por el derecho a decidir. Que son Sí. católicas, no protestantes y cristianas. Ay, no hay una diferencia muy Pero clara. la Iglesia Bueno, Metropolitana vamos a hablar de los sí es católicos en el derechos. siguiente bloque. Ahorita vamos a hablar de En eso. cuestión La de A ver, Iglesia ¿cómo lo ves tú? Metropolitana sí es ¿Te preocupa cristiana. esta cercanía? A mí me preocupa, pero me preocupa desde hace mucho. Sí. El fin de semana veíamos cómo se habían congregado 16,000 personas vestidas de blanco a llorarle a Nazón García. Qué horror. Peligroso. Un criminal. Pero nos ha preocupado durante mucho tiempo. Es una realidad que hemos decidido no ver quizá qué tan grande ha sido y cómo ha avanzado. Pero también está el tema de ¿Cómo se les exactamente... metió la 4T? Está el... No, es que yo no creo que sea un tema... A ver, está el artículo 24. Y decían que había líderes evangélicos trabajando como servidores de la nación. Yo no sé si estamos en el punto del país en el que a alguien le podríamos negar trabajar en algún espacio por la religión que tiene. Porque eso nos impediría, cuando la derecha gobierne, que nosotras Sí, es o un nosotros... debate. Pero lo estás leyendo aisladamente. No, lo estoy leyendo aislado. Yo no una creo que podría ser... operación No, porque entonces que nos traigan... evangelista Sí. que hizo que este es el asomo nada más. A ver, Esto, yo las no concesiones de radio, la cartilla moral es un asomo. de Todavía una no hay operación. Va una concesiones- concesión de radio en Todavía no Yucatán. hay concesiones de radio. Hay A una ver, en No, Yucatán. perdóname, pero Hay le una dieron, Yucatán. el IFT le dio. Yo no una en sé Yucatán, por si vamos a favor. dejar Sí. que la oposición, en este caso, cuando les conviene, nos pongan sobre la mesa qué se puede hacer o no y quién puede trabajar o no dependiendo de su ¿Pero de qué religión. hablas? Porque ¿Cuál ahorita son oposición? los evangélicos, pero los católicos no tanto. Y yo lo diría así pensando en lo de Lili Telles. Claro que estoy en contra de lo que Lili Telles representa y de lo que muchos otros grupos representan, pero han sido claros en lo que son. El PES es claro en ser un espacio conservador y que el lobbying cristiano que están haciendo es claro porque sus siglas lo dicen porque son cristianos. Lo han dicho. ¿Cuál es la diferencia? Que permitamos lobbying que no tiene color. Por ejemplo, Ay, las Dios. personas que hacen lobbying, Contrapuntazo. las personas Por que hacen alusiones. las personas que hacen lobbying Yo soy con oposición. empresas transnacionales muy grandes que no nos dejan, no nos dicen si son de izquierda, de derecha o no nos representan. Por lo menos lo que podemos apostar es que las personas que sean cristianas o católicas tengan un espacio en el que nos digan qué representan para que a la hora de votar podamos saber por qué estamos votando. Yo lo pondría así. En Morena claramente se ha visto una línea progresista en estos sentidos. Yo no creo que los casos aislados puedan ser Lili Telles o no. Las terapias de conversión han sido una agenda de estos grupos cristianos Sí. y fue la bancada de Morena quien ha quitado y quien ha dado voz a activistas en contra de las terapias de conversión. Están planteando PRI, el tema del Partido aborto Verde y como Movimiento nunca. Ciudadano, no nada más Exactamente. Pero ¿Cómo va? ¿Y cómo va el tema? pensando La en más iniciativa allá la de metió eso, Morena. ¿Dónde está la iniciativa? a mí me ¿Qué va la preocupa- iniciativa? A mí, ¿sabes qué me preocupa? Que los grupos que son progres, entre comillas, como puede ser MC, que se alzan la bandera de que son progres, tengan un gobernador que sí le está abriendo las puertas a los evangélicos, que les presta las escuelas, que los está dejando ¿Y el hacer todo, presidente? que les da dinero. El Esa es la presidente diferencia. reza con una de estas personas, Yo con no lo- Arturo Farel. está bien, yo no lo he El visto presidente bien. le abrió el Muy espacio bien. en Tijuana Puedes después de utilizar la al presidente para victoria. justificar al Ricky Alfaro y me parece muy bajo, pero lo que sí voy a decir es que, A ver. lo que tenemos ahorita claro, Dios que no santo. tiene ideología y que entre comillas es progre, Diosa es santa. Dios MC santo. y MC ha permitido tener un gobernador represor que sí se está enriqueciendo de la iglesia cristiana, que tiene a toda la cúpula de cristianos ahí y que ha permitido que se congreguen tantos sus cristianos en escuelas y espacios públicos. Ese es el problema, que ideológicamente nos venden una cosa, pero en realidad no son. Bueno, vamos a escuchar el contrapunto Híjole, de qué barbaridad. No puedo creer lo que acabo de escuchar. A ver, querida Estefanía, este show de llevarlo todo a la oposición, y es que la oposición también justo La oposición está hace llevando, cabildeo, yo quiero que te ¿o no lleves. hacen lobby? Sí. A ver, que acabe pero su no tiene punto, nada que que ver. acabe su punto. No tiene nada que No ver tiene nada que este ver. punto específico, porque justo lo que dice la investigación es que no solamente es Morena, es el PRI, es el PAN, Y no es el viene MC. PRD, es el Verde, es MC. No venía en MC. Ay, por supuesto que viene MC y Morena. Hay que leer la investigación para decir Yo cosas aquí la traigo y no vi. Pues te puedo apostar lo que quieras. Bueno, y lo sacamos a verificación de No, paparrucha. no, Exacto, te creo, paparrucha. a lo mejor no lo vi, Ahí te están creo. todos los pero yo no legisladores te que he han visto asistido decir y nada todo en eso. contra de Enrique Alfaro, por ejemplo. Yo ya he dicho que, bueno,
Ese es ¿De los otro tema. Yo cristianos siempre he has dicho? he criticado de Enrique Alfaro. ¿Su cristianismo? Yo no sé si es el cristianismo de Enrique Alfaro. Y si lo tiene, bueno. por favor, a ver. ¿Y si lo lo que sí tiene? está muy Pues si bien. lo tienes es el problema, Por ¿no? supuesto. A ver, no voy a caer en ese juego. Ok. Aquí hay tres temas, creo, No es un juego, yo creo. para que entienda o para reubicar otra vez el debate. Sí. Aquí hay tres fenómenos, por lo menos, de grupos evangelistas que han tenido presencia en México de una u otra forma. Desde hace Podemos decir muchos que años. Desde hace muchos años, desde hace 10 años, que no lo mencionaste, la Alianza para la Defensa de la Libertad, que creó esta filial, esta organización que es Incluyendo México, donde han hecho desde cabildeo, capacitar ¿Dónde está abogados y todo eso, Tabún? hasta las clínicas de conversión. Peor, ¿Dónde está hasta Slim? el hijo de Carlos Slim. Sí, O sea, yo sé. esto es, Sí, por eso leímos digo, la esto investigación, es tremendo, no la leíste. Pero bueno, el otro grupo es el de Ralph Drollinger, de lo que escuchamos en la nota del Capitol Ministries. Ese grupo es más reciente con presencia en México. De hecho, el 12 de octubre fue cuando llegó aquí a la Ciudad de México en el Club de Banqueros con 49 legisladores de todos los colores, incluyendo Movimiento Ciudadano, que no sé por qué crees que voy a defender a Pero lo Movimiento Ciudadano. sabemos, el problema es que no lo estás llevando a un tema de que sean todos los partidos, lo estás llevando. Y el presidente Es lo que se estoy puso a diciendo, hablar todos con los ellos. partidos lo están haciendo. Bueno, Yo no veo que el debate le dieron sea a Ricardo encaminado a eso. Arizmendi, al pastor Ricardo Arizmendi, el control de la organización de Capitol Ministries en México, para que aparte es director de Visión Evangelista, que tiene el propósito de que en 2020 el 20% de la población en México sea evangélica, protestante. Y este cuate es el que está encargado por Ralph Drollinger, que ya lo decíamos el programa pasado, es el jefe de estudios bíblicos de la Casa Blanca, que ha hecho justamente la promesa de que va a llevar a cada legislatura en todos los países de Latinoamérica y Estados Unidos Ya lo tienen haciendo representación mucho tiempo. evangelista. Este capítulo, estoy diciendo que uno y otro, o sea, si no vamos a entender cómo se dividen, no vamos a poder hablar. De resistencia en Chiapas, por ejemplo, o sea, no puedes... Entonces, A ver, que acabe con nada más para... ajá, ¿no? esa es la parte de Ralph Drollinger, que tiene la misión de que se gobierne y que se haga política pública desde la Biblia. Esto se comprueba en muchas cosas en el discurso de Andrés Manuel, donde recientemente usa Es que es mucho del lenguaje Pero de la eso siempre Biblia. lo ha hecho, Es eso. No es cierto. Les voy a Porque en la explicar todo investigación este siempre lo ha hecho. contexto El tercer en el que factor participan todos, es pero Andrés Manuel... confraternice. Es confraternice. Pues es que es el más preocupante, porque es el presidente de la República que le está abriendo son así. las personas que traen a las empresas Bueno, sí, la- que sí sí, Andrés tienen que Manuel sí, ver, a ver, que que sí acabe tienen, que Lecona. son cristianas también. Y el ¿Cuántas otro es empresas millonarias son confraternice. cristianas también? Arturo Farela, el pastor de Andrés Manuel, con el que Andrés Manuel en Palacio Nacional reza, no lo ha negado, lo ha afirmado. Yo me hinco donde el pueblo, hace las citas y hace Eso no recurrente. tiene nada que ver con los evangélicos, es una cita del nigromante. Exacto. No, pero no que está hablando nada de tiene que ver con la fe. Lo sacó cuando le preguntaron. A ver, le preguntaron si déjenme estaba hacer una rezando o no pausa. con ese Vamos a recuperar en el siguiente bloque esta discusión porque evidentemente no se ha terminado. La vamos a conectar con el tema de las iglesias católicas. Pero sí déjenme decir rapidísimamente a mí que por lo menos desde principios del siglo en Estados Unidos, las iglesias evangélicas empezaron a imponer una agenda muy, muy dañina para el sistema internacional. Estuvieron detrás de la política exterior de George W. Bush, de tratar de conquistar Irak y de tratar de meterse también en Medio Oriente, de tratar de cristianizar al Medio Oriente. Hay muchos documentos en ese sentido. Estuvieron metidos y están detrás de muchas leyes en el continente africano hoy en día, pagando a legisladores en muchos países africanos para impedir el acceso al aborto, para impedir matrimonio igualitario, para criminalizar la homosexualidad. En Brasil tienen un grupo nutridísimo de legisladores que en efecto también hay quien dice que están detrás del derrocamiento de Dilma Rousseff. Habiendo dicho Y el ascenso eso, de Bolsonaro. Pues. sí, y habiendo dicho eso, creo que sí tenemos una discusión todavía muy pendiente en este país que se tendría que abrir para hablar sobre los derechos también del culto, del derecho al culto y el derecho a la fe y la presencia de estas personas y limitarlos adentro del marco legal, porque en efecto también es un tema de discriminación, porque creo que ya estamos en ese momento en donde tendríamos que empezar a discutir estos temas. Hacemos una pausa. Regresando, la arquidiócesis de aquí a la Ciudad de México pidió diálogo al presidente en un editorial donde de paso criticó las consultas a mano alzada, los mítines a mod. López Obrador ya dijo que no va a polemizar. Regresamos.